Vamos a comenzar entonces con la palabra del Señor. Eh, Seguimos adelante con lo que venimos estudiando, que es la carta a los Efesios. Ya hoy concluyendo lo que es el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 22 al 32. Efesios 4, versículos 22 al 32. Dice así la palabra: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. En esta semana no nos vamos a detener a, a considerar cada uno de los puntos de los que Pablo habla acerca de la conducta, de lo que encierra la conducta cristiana, sino que Vamos a, vamos a mirar hoy un panorama más general y el mensaje en general que Pablo transmite, que como vamos a ver después más adelante, tiene que ver con el papel del sacerdocio, del creyente delante del Señor en todo momento. Pablo comienza esta sección diciendo: con respecto a la vida que antes llevaban. Nosotros estamos escuchando a Pablo y ahí entonces nos damos cuenta de que Pablo, si lo estuviéramos escuchando, hablándonos a nosotros, nos daríamos cuenta que recién ahí Pablo va a comenzar a hablar de lo que tiene que ver con la vida antigua, la vida que vivíamos cuando no estábamos en Cristo. Y esto nos reafirma lo que mirábamos la semana pasada de cuando Pablo dice de que no vivamos como los que no conocen a Dios. O sea, lo que Pablo enseñó la semana pasada, lo que vimos de Pablo, la enseñanza que vimos de Pablo la semana pasada es que nosotros podemos, estando en Cristo, vivir por nuestra mentalidad, por nuestra forma de pensar, vivir como una persona que no conoce a Dios. Tener la misma forma de pensar con la diferencia de que nosotros estamos en Cristo. Pablo insiste, antes de, diríamos, el puente, estos versículos son puentes entre lo que es lo que Pablo ha venido enseñando, toda la doctrina de la iglesia, la unidad de la iglesia y todo lo que tiene que ver con eso. Y después Pablo en el capítulo 5 comienza a enseñar acerca de la vida cristiana, pero Pablo en estos versículos del capítulo 4 es como un puente que hace entre lo que es la doctrina y lo que es la práctica. ¿Qué es lo que está en medio? La mentalidad, la forma de pensar. Porque entre la verdad y la conducta, si no hay una transformación en el entendimiento y no hay una transformación en la forma de pensar, entonces vamos a estar en Cristo, pero en derrota, en pecado. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido transformada. Y, y muchas veces podemos caer en el error de vivir o practicar ciertas conductas que se ajustan, diríamos, a lo que es la vida cristiana, pero sin una mente renovada por la palabra del Señor.
Y por eso Pablo hace este puente entre doctrina y conducta, habla de la mentalidad e insiste en la forma de pensar, porque aquí está el clic del asunto. Nuestra forma de pensar tiene que ser transformada por el Señor si en realidad queremos vivir la verdad de Dios en plenitud y en verdad marcar una diferencia, decir mi vida antes era así y ahora mi vida ha sido transformada por el Señor. Porque la vida en Cristo no tiene que ver con decir, bueno, yo antes no iba a la iglesia y ahora voy a la iglesia, o yo antes no ofrendaba y ahora ofrendo. No, no tiene que ver con cambios de conductas, si no hay una transformación en el entendimiento y en la forma de pensar. Y entonces estos versículos son los puentes, son puente entre lo que es la doctrina y lo que es la práctica de la vida cristiana. Y Pablo al hablar acerca de al enseñar acerca de los pensamientos, la semana pasada veíamos que Pablo dice, no vivan como los demás con esa forma de pensar frívola, o sea, irresponsable, irreverente, que no toma con seriedad la vida cristiana. Y hoy leemos de Pablo, ¿verdad? Lo que Pablo escribe acerca de la forma de pensar, renovar el entendimiento, o como vamos a ver más adelante, renovar el espíritu de la mente. Pero Pablo usa acá una figura muy conocida en aquel entonces, tanto para los remitentes de la carta, que eran los creyentes de Éfeso, en su gran mayoría eran gentiles, no eran de tradición judía, pero que Pablo como judío y los creyentes de Éfeso como gentiles tenían algo en común, que conocían lo que era la vida religiosa. Y toda religión les demanda a sus sacerdotes tener que cambiar su vestidura para ejercer el sacerdocio en el culto público. De hecho, hoy nosotros lo podemos ver, es parte de nuestra cultura cuando nosotros miramos cómo los sacerdotes católicos llevan adelante la misa. No lo hacen diríamos, con su vestimenta común, sino que se tienen que ponerse la sotana y bueno, y ponerse el ropaje adecuado para oficiar la misa en los templos. Y en aquel entonces la práctica del culto era así: los sacerdotes se vestían con el ropaje adecuado para entrar al templo y oficiar como sacerdotes. Nosotros lo leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Dios instituyó, cuando Dios le habla a Moisés acerca de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el templo, incluso cuando le habla a Ezequiel también acerca de cómo iba a ser construido el tercer templo, también incluye lo que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales. Y leemos así en Éxodo capítulo 39, versículo 1. Dice: las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. Cuando Dios le ordena a Moisés cómo tenía que ser construido el santuario, también incluye la vestimenta de los sacerdotes. Dios dice: yo quiero que me construyan un santuario, después, siglos más tarde, un templo, de qué forma tenían que ser los sacrificios, cómo tenía que ser la casa en la cual él iba a habitar y en la cual los sacerdotes debían oficiar, ofreciendo sacrificios y siendo intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero también Dios incluye el hecho de la vestimenta, cómo debían de estar vestidos los sacerdotes. En Éxodo capítulo 40, versículos 12 al 15, dice: Dios le está hablando a Moisés: lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión,
Haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas, úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdote válido para todas las generaciones venideras. Y en Ezequiel, capítulo 44, versículos 17 al 19, revelándole Dios a Ezequiel acerca de la construcción del tercer templo, dice así: y cuando entren por la puerta del atrio interior, refiriéndose a los sacerdotes, se pondrán vestiduras de lino. Cuando estén sirviendo a las puertas del atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán turbantes de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con la que hayan servido y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa a fin de no santificar al pueblo por medio de sus vestiduras. Los sacerdotes debían de quitarse la ropa con la que comúnmente se vestían y vestirse con la vestimenta que Dios había determinado y que Dios había mandado a confeccionar de determinada forma para poder entrar a ministrar en el templo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:40, procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Dios pedía que los sacerdotes, cuando iban a entrar a ministrarle a él en el templo o en el tabernáculo, debían de dejar su vestimenta común y vestirse las vestiduras que Dios había determinado que debían de ponerse. Obviamente eso tenía todo un rito de tener que bañarse y acondicionarse y prepararse para poder recién entrar en lo que era el lugar santo, o el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, debían de prepararse porque no podían entrar de cualquier manera a la presencia del Señor. Debían de hacerlo con la reverencia y el respeto que merecía y que merece la persona de Dios. Y también la palabra del Señor nos ya dice que nosotros, cada uno de los creyentes, nosotros somos sacerdotes. En aquel entonces, cuando el tiempo del Israel antiguo, los sacerdotes eran solamente los levitas, los descendientes de la familia de Leví. Solamente ellos habían sido consagrados y apartados por Dios para la función sacerdotal. Después de Cristo, la palabra del Señor nos enseña acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos aquellos que confiamos en el Señor y que hemos creído en Jesucristo, dice que somos sacerdotes. Lo dice así Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Al final dice: de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nuestro estilo de vida pasado, desde vida pasada, es el ropaje que nosotros debemos de quitarnos y ponernos el ropaje confeccionado a la medida de Dios, según su diseño, como le fue mostrado a Moisés. Dice así la palabra del Señor, el texto que leíamos de Efesios, dice, debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Nosotros tenemos un privilegio y una responsabilidad que encierra, como todo privilegio, que no tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes oficiaban en el templo determinado tiempo. En el tiempo de David, cuando ya no se iba a trasladar más el arca, porque ahora se iba a establecer un templo, el arca iba a estar allí, por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la forma de trabajo de los sacerdotes iba a cambiar, y entonces reagrupan y reordenan a todos los que son los levitas y los sacerdotes para su trabajo, y encontramos que se establecieron 24 grupos de sacerdotes,
cada grupo con un sumo sacerdote como líder, que eran los que iban a oficiar durante determinado tiempo, ellos iban a oficiar en el templo. Después ellos se volvían a sus ciudades, se volvían a sus labores y no oficiaban por bastante tiempo, no oficiaban como sacerdotes en el templo. Nosotros los creyentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de que somos sacerdotes de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay un momento en el cual el creyente diga, bueno, ahora no soy sacerdote de Dios. Somos sacerdotes todo el tiempo. Lo entendamos o no, lo creamos o no, somos sacerdotes, lo tengamos en mente o no, somos sacerdotes. Porque dice que Jesucristo nos compró para Dios el Padre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Dice la palabra del Señor que otras religiones permitían que quien quisiera ser sacerdote podía serlo. Pero en el antiguo Israel, ¿quién determinaba quién era sacerdote y quién no? Era Dios. Dios era quien constituía a los sacerdotes. Y así también el Señor nos ha constituido a nosotros un reino de sacerdotes para oficiar de sacerdotes delante del Señor durante todos nuestros años de vida. No hay un momento en el cual nosotros podemos decir, bueno, no, dejamos de ser sacerdotes. Si dejamos de ser sacerdotes de Dios, entonces dejamos de ser creyentes. Por lo tanto, perdimos la gracia, perdimos la entrada al cielo, perdimos el perdón de los pecados, desechamos la gracia. Todos somos sacerdotes y todos cumplimos esa función sacerdotal no solamente cuando nosotros estamos en el culto o venimos al culto, estamos en la iglesia. No solamente somos sacerdotes cuando estamos sirviendo al Señor en algún área de la iglesia. No somos sacerdotes solamente cuando venimos al culto y le alabamos y presentamos al Señor nuestra ofrenda y recibimos su palabra y nos quebrantamos delante de su presencia y somos ministrados por Él. Somos sacerdotes también cuando estamos solos. Somos sacerdotes cuando estamos pensando o haciendo algo y estamos solos y nadie nos ve. Ahí también somos sacerdotes. Eso se llama integridad. Por eso, obviamente que esto daría para otra enseñanza, pero Dios aún enseña que la ropa interior debía ser de lino. Dice que el lino representa las acciones de los justos, las acciones justas de los santos. Obviamente a los sacerdotes no se le veía la ropa interior, pero también debía ser de lino. Debía de ser de lino la ropa de afuera que veían los demás, pero también debía ser del mismo material la ropa interior que nadie veía. Porque esto nos habla de integridad. Porque el Señor que todo lo ve, veía la ropa interior y veía la ropa exterior. El ser humano ve lo que tiene delante, simplemente ve la ropa exterior. Pero cuando hay integridad, y entiendo que como sacerdote debo caminar en integridad delante del Señor, por lo tanto, lo que nadie ve de mí tiene que ser agradable delante del Señor, como aquello que también las personas ven. Porque en definitiva, voy a ser juzgado por el Señor, no por lo que la gente ve, sino por lo que el Señor ha visto en nuestro corazón. Y eso habla de integridad, de que lo que nadie ve de mí debe de estar alineado con aquello que la gente ve de mí. Siendo tratado por el Señor, siendo limpiado, purificado y caminando en esa misma integridad. Ahora, la imagen que Pablo usa dice, bueno, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovado en la actitud de la mente, después vamos a hablar de esto, y vestirse las vestiduras, dice que han sido creadas a imagen de Dios. Alguien que viene con ropa sucia, y acá podemos usar diríamos la figura del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó al padre, imagínese, venía de caminar
por las calles, los caminos desiertos de aquella región, donde se juntaba mucho polvo, mucha mugre. Todavía el hijo pródigo había estado alimentando cerdos, y sabemos, ¿verdad?, que tener que lidiar con cerdos, el olor es bastante fuerte. Y así venía este hijo, maloliente, con toda la ropa andrajosa, con toda la ropa sucia. Así llegó al padre. ¿Y qué fue lo que el padre dijo? Vístanlo ahora con la ropa que corresponde al tiempo que ahora mi hijo va a empezar a vivir. No dejaba de ser su hijo, no volvía a ser su hijo, siempre fue su hijo. Bien vestido o mal vestido, siempre fue su hijo. Pero ahora el hijo tenía que desechar esas ropas sucias, andrajosas, y vestirse con la ropa que el padre le había preparado, y calzarse las sandalias que el padre había preparado para él. Imagínense que cualquiera de nosotros por ahí nos dan la posibilidad de que nos quieren regalar una ropa mejor que la que nosotros estamos vistiendo hoy, de mejor calidad. Imagínense todavía si se trata de la ropa de un personaje importante, ropa de buena calidad, ropa de marca. Yo no sé cuántos de nosotros diríamos, no, ¿sabes qué? Te agradezco, me quedo con mi ropita nomás, sencilla, humilde. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de cambiar nuestras vestiduras por una mejor, yo creo que todos nosotros accederíamos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo si por ahí alguien se tomó el trabajo de confeccionar para nosotros una ropa de mejor calidad? Una ropa que nos probamos y nos queda al talle porque la hicieron especialmente para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros nos negaríamos a eso, porque es algo que alguien confeccionó para nosotros, no tenemos que pagar nada. Ya está confeccionada con una tela de muy buena calidad, a la medida de nosotros. Cualquiera de nosotros creo que diríamos, bueno, está bien, yo dejo esto y me pongo esta otra ropa que es de mejor calidad. Imagínense cuánto más si se trata de dejar nuestra conducta pecaminosa y vestirnos de la conducta santa y justa de Dios. ¿Sí? Si Dios nos pone, dice, bueno, acá está tu estilo de vida, tu conducta, y acá está mi estilo de vida y mi conducta. Tienes que elegir por una de las dos, porque no pueden, nunca se van a unir, ni nunca se van a amalgamar la conducta de Dios con la conducta del ser humano, porque dice la palabra, dice Romanos en el capítulo, Pablo dice en Romanos capítulo 8, que dice que la mentalidad del hombre natural, no quiere ni puede ajustarse a la mentalidad de Dios. O es un estilo de vida o es otro. ¿Cuál de nosotros elegiríamos? Sabiendo que nuestra conducta humana, pecaminosa, por esa conducta nunca vamos a entrar al cielo. Nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, si no podemos hacer la voluntad de Dios, entonces nunca vamos a ser bendecidos y prosperados en lo que hacemos. Y por otro lado tenemos la voluntad de Dios, justa, santa, perfecta para nosotros. ¿Qué conducta elegiríamos? Yo creo que cada uno de nosotros no lo pensaríamos dos veces. Desecharíamos nuestra conducta y adoptaríamos la conducta justa, santa y perfecta de Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Sí? Es un tema de decisión, como dice Pablo, se les enseñó.
que siendo nosotros sacerdotes de Dios, como sacerdotes no podemos entrar al templo, no podemos entrar a la presencia de Dios vistiendo nuestras propias vestiduras, vistiendo nuestra propia conducta, sino despojándonos de nuestra conducta y adoptando esas vestiduras que hablan de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida que ha sido creado y diseñado por Dios mismo, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios. Cuando el escritor de los Hebreos habla acerca del sacerdocio, dice, nadie tomaba para sí este privilegio por iniciativa propia, sino que es Dios quien llamaba y establecía a los sacerdotes. Es un privilegio que tenemos de servir a Dios. No es una obligación. No es una obligación que nosotros tenemos de decir, estoy pasando por una dificultad y oro y pido al Padre ayuda y el Padre me ayuda. Es un privilegio que tenemos. Es un privilegio que tenemos decir, pensar que hoy despierto y todavía el Señor está conmigo. El Señor todavía está conmigo, obrando en mí, perfeccionando esa buena obra. Todavía el Señor está en mí, cuidándome, pastoreándome, enseñándome, mostrándome el camino, librándome de mis enemigos. Es un privilegio que nosotros tenemos, no es una obligación. Es un privilegio que nosotros tenemos desechar todo lo que tiene que ver con la conducta humana y revestirnos de la conducta que proviene de parte de Dios, ¿sí? Esa vida que le agrada al Señor. Ahora, Pablo habla de tres cosas acá. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo habla de tres cosas. Dice, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y vestirse con las nuevas vestiduras creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí Pablo está hablando de tres cosas. Primero, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de su mente y en tercer lugar, vestirnos de las vestiduras de Dios, de la conducta que a Dios le agrada, que ha sido creada, dice, a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo que quiere decir es que nuestra conducta ha sido creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo que quiere decir es que tenemos el privilegio de que en nuestra conducta imitemos a Dios. En nuestra conducta nosotros nos asemejemos a Dios. Y por eso después Pablo vuelve a hablar, dice, como hijos amados, imiten a Dios. En el capítulo 5. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dice Dios, dándole directivas a Moisés acerca de cómo el momento en el cual los sacerdotes debían vestirse para comenzar a ejercer el sacerdocio. Dice Éxodo capítulo 40, versículo 12, lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Y lo mismo después debía hacer con los hijos. Los sacerdotes debían de quitarse su ropa común con la cual estaban, bañarse y después recién vestirse la ropa que les cabía, la ropa que debían de ponerse para oficiar como sacerdotes delante del Señor. Y aquí Pablo habla también de tres cosas. Los sacerdotes debían de quitarse su ropa, bañarse y en tercer lugar después vestirse con las ropas sacerdotales. Pablo habla acá de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza,
ser renovados en la actitud o en el espíritu de nuestra mente, y después dice vestirnos del nuevo ropaje que ha sido creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y saben, el bañarse tiene que ver con ser renovados en la actitud de nuestra mente. O como dice otras versiones, renovar el espíritu de la mente. Sabe que la mente humana tiene una actitud sola. Cada ser humano tiene una actitud en la mente. O como dice otras versiones, un espíritu. Que en este caso no se refiere a un espíritu como un ser espiritual que está en nuestra mente, ¿sí? Sino que tiene que ver con la actitud. La palabra espíritu muchas veces en la Biblia en realidad habla de actitud. No es que en nuestra mente está poseída por un espíritu maligno, sino que cuando habla de espíritu habla de la actitud de la mente. Y cada persona tiene una actitud en su mente. Los pensamientos pueden ser miles, pero la forma de pensar, la actitud con la que la persona piensa es una sola. Y esto es lo que Pablo dice, que debemos renovar la actitud de nuestra mente. ¿Sabe que hay creyentes que por ahí asumen que todo lo que tienen que hacer en la iglesia es una obligación? Y de hecho quizás lo pueden asumir así, o quizás se les puede haber enseñado. Usted está obligado a hacer esto porque usted ahora es hijo de Dios, así que usted ahora está obligado a hacer esto. Usted está obligado a servir, usted está obligado a dar, usted está obligado a hacer esto, a hacer aquello otro. Y saben, yo no estoy obligado a servir a Dios. No necesito llegar al punto de que me obliguen cuando puedo hacerlo por el privilegio que tengo de servir a mi Dios. Para mí es un privilegio servir a Dios. Si yo no estuviera sirviendo a Dios, y esto no lo hablo solamente el servicio en cuanto al ministerio, si yo no estuviera sirviendo a Dios, ¿a quién estaría sirviendo? Estaría sirviendo al pecado. ¿Qué me conviene más en la vida? ¿Servir al pecado o servir a Dios? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado esclaviza, el pecado somete, el pecado destruye. Servir a Dios trae como resultado tener libertad, vivir una vida próspera, una vida bendecida. Y en definitiva, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Hay un abismo de diferencia. Porque no es lo mismo decir, me deleito en servir a mi Dios, vivir para Dios y sé que cuando tenga que partir me voy a la eternidad con Cristo, y no decir, me deleito en servir en el pecado, vivir en el pecado, y cuando muero me voy a una eternidad en el infierno. No es decir, bueno, estoy en el cielo, en el segundo piso. No, estoy en el infierno, no tengo entrada al cielo. Por lo tanto, es un privilegio que yo tengo servir a Dios. Por eso para mí no es una obligación decirme, no tomo el congregarse, no es una obligación el congregarme, es un privilegio que tengo de poder congregarme y disfrutar del privilegio, disfrutar de las bendiciones y de los beneficios de estar en la comunión de los santos. ¿Cómo va a ser una obligación, una carga para mí orar? Estar en la presencia de Dios no puede ser una carga, es un privilegio. Es un privilegio que yo tengo el poder ofrendar, diezmar a mi Dios, el dedicar mi vida a servir a Dios en aquello con lo cual el Señor me capacitó. En mi caso como pastor, como maestro de la palabra, pero otros con otros dones y gracias que el Señor les ha dado.
Es un privilegio que tenemos. Porque un día, por ese servicio que damos a nuestro Dios, nosotros vamos a ser recompensados. Ahora, si la actitud de mi mente no es transformada, yo voy a ver todo como una obligación. ¿Por qué? Porque la actitud de la mente no ha sido transformada. Y aún quizás puedo decir, bueno, me congrego con tanta fidelidad, pero entendiendo que es una obligación que yo tengo congregarme. Incluso algunos toman hasta el servicio que hacen en la obra como una obligación. Algo que yo siempre les recuerdo a los hermanos que trabajan en la obra. Nadie está obligado a servir en la iglesia. Pues yo no sirvo obligado. Yo no voy a obligar a nadie a que sirva en la iglesia. Si servimos, es porque servimos con gratitud. Servimos porque entendemos lo que estamos haciendo. Nadie está obligado. Yo no puedo obligar a alguien si usted tiene que venir y servir acá en la iglesia, porque si no usted se va al infierno. Eso ya tendría que ver con una manipulación. O lo mismo cuando sea con el diezmo, con la ofrenda. Nadie está obligado. Si yo lo hago porque entiendo el privilegio que tengo de dar para mi Dios, de dedicar mi vida a Dios. Y eso tiene que ver con renovar la actitud de la mente. Entender el porqué de las cosas. ¿Y por qué es necesario que nosotros renovemos la actitud de la mente? Porque nosotros cuando estábamos lejos de Cristo, nuestra condición y nuestra identidad, dice la palabra, que es de esclavos. Éramos esclavos del pecado. Y un esclavo lo que hace es recibir y obedecer órdenes. Un esclavo no tiene opción a decir, bueno, no sé, doy mi opinión con respecto a esto, o puedo darme el lujo de decir, no, no lo hago, o si lo hago de esta forma. No, un esclavo no tiene esa opción. Y así cuando nosotros estábamos lejos de Cristo, éramos esclavos del pecado. Nacimos separados de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros nacimos vendidos al pecado. Por lo tanto, la mentalidad, la actitud de nuestra mente era de esclavos. Y ahora nosotros venimos a Cristo y ya no somos esclavos. Dice la palabra de Dios que somos hijos. Somos hijos de Dios. Y por eso es importante que la actitud de nuestra mente sea renovada. Por ahí Dante Gebel cuando le preguntan, bueno, antes cuando le preguntaban acerca del diezmo en cuanto a la iglesia, ¿sí? Y Dante Gebel le decía, ¿sabe lo que pasa? Que la gente está tan deseosa de dar que tenemos que ponerle límites, si no, no solamente el 10%, porque si no la gente se trae todo para la iglesia porque la gente está encantada de dar para Dios. Y con esa forma les tapaba la boca a todos los que andaban preguntando ver acerca del diezmo, ¿sí? Lo presentaba como lo que es un privilegio, no una obligación. Porque saben que cuando se da por obligación, yo lo he escuchado de creyentes, decir, no, porque yo acá en la iglesia doy el diezmo, por lo tanto tengo derecho a opinar acerca de lo que se hace. Como que se entiende como que si el diezmo o la ofrenda fuera una cuota que pagan todos los meses y que tienen derecho, como si fueran accionistas. Yo tengo parte en las acciones de una empresa, por lo tanto, tengo voz y voto en lo que se hace. Y lo he escuchado de personas, de creyentes que la verdad, en cuanto a fidelidad y constancia para ofrendar y para diezmar, es admirable. Pero la actitud con lo que la hacían no era la correcta.
no nos toca a nosotros juzgar los motivos de por qué. Pero lo cierto es que yo lo escuché más de una vez. Y personas que por ahí se enojaban con el pastor porque el pastor no les tenía en cuenta para decidir sobre determinada cosa porque se consideran con autoridad para decidir cómo se administran los fondos de la iglesia porque ellos dan. Eso está bien en una empresa si tengo parte activa en las acciones de la iglesia, de la empresa, o si soy socio y por lo tanto como socio tengo voz y voto y porque pago la cuota. Pero saben que el diezmar y el ofrendar no es pagar una cuota. No es que me da derecho después a exigir o demandar porque doy con fidelidad. Es algo que yo doy para el Señor. Por supuesto que la palabra del Señor desde el comienzo que enseña acerca de las ofrendas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, siempre las ofrendas que son dadas para Dios, siempre terminan en manos humanas. Nunca encontramos en la palabra de Dios una ofrenda que termine en las manos de Dios. Porque aún la propia sangre de Jesucristo, literalmente, o sea, físicamente, la sangre de Jesucristo fue derramada aquí en la tierra. Fue aceptada como una ofrenda delante de Dios, pero su sangre fue derramada aquí en la tierra, físicamente. Y así también toda ofrenda siempre termina en manos humanas, pero la ofrenda es para Dios. Y eso nos habla de una actitud de la mente que no ha sido renovada. Eso me habla de una persona que vino a Cristo, se le enseñó acerca del diezmo, de la ofrenda y comenzó a dar, pero sin tener el entendimiento claro de por qué estoy dando. No estoy dando porque estoy obligado. Doy porque tengo el privilegio de dar para mi Dios. Y así también obreros fieles en cuanto al estar, en cuanto al servir, pero con una actitud de la mente equivocada, creyendo que porque es fiel en servir, por lo tanto el pastor tiene que darle el púlpito, o el pastor tiene que tenerlo en cuenta para todo y pedirle la opinión siempre y hacer siempre lo que él dice porque es un obrero fiel. Nuestra fidelidad no es un mérito. Nuestra fidelidad es una ofrenda para Dios. Si somos fieles en servir a nuestro Dios, dice la palabra del Señor que si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre mucho. Cuando una persona es fiel en servir al Señor, en la iglesia, así sea en lo poco, si es fiel, no va a haber pastor, no va a haber iglesia, no va a haber nadie que le impida ser puesto sobre mucho más, porque es algo que el Señor dijo. Es algo que el Señor lo hace, no lo hacen los hombres. Entonces, la fidelidad en el servir a Dios no es un mérito para que, bueno, el pastor me tenga en cuenta y el pastor está obligado a darme esto, darme aquello, porque yo soy fiel en servir. No es un mérito. Así funciona la mentalidad de este mundo cuando dice, no, porque yo le hice un favor a fulano y ahora fulano me debe un favor. No, los favores no se deben. Lo que se deben son cuentas. Entonces, si le voy a hacer un favor a una persona pensando en que después le voy a cobrar ese favor, entonces directamente le digo, mira, ¿sabes? Esto te va a costar tanto. Me lo pagas y yo te lo hago. Punto. Negocio. Se terminó. Pero los favores no se deben. Y a veces las personas piensan, bueno, si yo le hice un favor a fulano, después fulano el día de mañana cuando yo lo necesite me va a tener que devolver el favor. No. Debería, si tiene un corazón agradecido. Pero si no lo tiene,
el favor no me lo tiene por qué devolver. Y así muchas veces servimos en la iglesia o damos y somos fieles y pensamos que la fidelidad es un mérito para escalar en posiciones dentro de la iglesia. Por eso es importante que la actitud de nuestra mente sea renovada. Porque cuando no es renovada la actitud de nuestra mente, después nosotros mismos somos los que sufrimos frustraciones, porque no entendemos cómo Dios hace las cosas y cómo se maneja el reino de los cielos. Yo lo he escuchado y muchas veces hemos tenido esa mentalidad de como que si yo hago tal cosa, Dios está obligado a darme. No porque si yo le doy el diezmo a Dios, Dios está obligado a... ¿Qué obligación tiene Dios con nosotros? Él mismo se compromete, no necesita que nosotros lo pongamos en obligación. Él mismo se compromete a darnos y bendecirnos. O por ahí muchas veces ese pensamiento que es frustrante y que amarga. Ay, yo le he sido tan fiel al Señor durante todos estos años y el Señor no me ayuda en esto o el Señor no me ayuda en aquello otro. Eso habla de una actitud de la mente que no ha sido renovada. Porque si yo le he sido fiel al Señor, no es un mérito delante de Dios, es una ofrenda que el Señor recibe con agrado. Mi fidelidad no lo obliga a Dios a que Él tenga que cumplir sus promesas. Él lo va a hacer porque Él es fiel y nos ama. Y por supuesto que solamente aquellos que son fieles experimentarán y recibirán de la fidelidad de Dios. Claro que sí. Pero yo no le puedo pasar factura a Dios en cuanto a cómo hago las cosas. Si las hago bien, pasarle factura después como que Él está obligado a darme algo porque yo di algo a cambio. Eso pasa cuando la actitud de la mente no ha sido renovada. Por eso Pablo dice quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, ser renovados en la actitud de la mente y vestirnos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sabe que lo triste es cuando muchas veces por no ser renovada la actitud de nuestra mente, ¿sí? Anoche lo hablamos esto con los mentores, cuando no es renovada la actitud de la mente, por ahí yo como pastor le puedo pedir a alguien, hermano, usted me haría el favor o usted podría hacer tal cosa. Y bueno, sí, no sé, me da cosa decirle que no al pastor y bueno, entonces por compromiso, por no decir que no, digo que sí. Y sabe que en realidad en mi corazón, o sea, usted en su corazón le está diciendo a Dios que no. Pero por compromiso me está diciendo a mí que sí. O sea que no se anima a decirle al pastor que no, pero a Dios sí le dice que no. Eso habla de una mente que no ha sido renovada. ¿Recibirá con agrado Dios ese servicio que estoy haciendo? No. Si yo no estoy haciendo nada para Él. Si yo en mi corazón ya dije que no. Lo estoy haciendo para los hombres. Dios no va a recibir nada con agrado. Porque lo estoy haciendo por compromiso, por no decir que no, por pensar que si digo que no, quedo mal con el pastor. Entonces, bueno, porque le digo que sí, pero en realidad no quisiera hacerlo. Le estoy diciendo a Dios que no. ¿Cómo va a ser agradable a los ojos de Dios ese servicio? Sí, pero lo estoy haciendo en la iglesia, sí, pero lo está haciendo por compromiso con el hombre. Porque con Dios no tiene problema de decirle que no, pero al hombre sí tiene miedo de decirle que no, entonces por compromiso dice que sí. Y estoy sirviendo por compromiso.
no porque, no porque le quiera agradar al Señor con el servicio que estoy haciendo. Por eso es importante que nosotros renovemos la actitud de nuestra mente. Porque si no, si nosotros no renovamos la actitud de nuestra mente, todo lo que después Pablo habla en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de la carta de Efesios se vuelve una serie de normas y obligaciones que tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque no ha sido renovada la actitud de mi mente. Por eso, muchas veces cuando la gente pregunta, porque viste que en la iglesia te prohíben hacer tal cosa. No, en la iglesia no me prohíben hacer nada. En la iglesia no me prohíben qué no tengo que hacer y qué tengo que hacer. En la iglesia me enseñan a vivir la vida correctamente, la vida de la mejor forma. No es que me prohíben, sino que me están enseñando a vivir la vida como conviene vivirla. Pero ¿cuál es la mentalidad de la gente? Y muchas veces tenemos esa mentalidad. En la iglesia te prohíben hacer esto, te prohíben hacer aquello. Y así lo tomamos muchas veces. ¿Por qué? Porque mi mente no es renovada. Si no es renovada la actitud de mi mente, entonces lo que va a pasar es que voy a tomar si no es renovada la actitud de mi mente, entonces voy a tomar todo lo que Pablo enseña en los capítulos 5 y 6 acerca de la familia, del trabajo, de la vida de iglesia, del matrimonio, del orden del matrimonio, el orden de la familia. Lo voy a tomar como una serie de ordenanzas y prohibiciones acerca de cómo tengo que vivir la vida. Entonces voy a tomar que se trata de que Dios me quiere controlar la vida o que en la iglesia me quieren controlar la vida acerca de lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer. Y no se trata de eso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un cartel en la vía pública que nos prohíbe hacer tal cosa, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Lo vemos como algo que me están prohibiendo hacer algo o en realidad me están protegiendo de provocar un accidente o un siniestro si yo ignoro esa norma que me están poniendo? En realidad las normas, no solamente las normas de tránsito, todas las normas están establecidas para protegernos a nosotros, ¿sí? Porque nosotros nacemos y somos seres libres. Lo que hace una norma es enseñarnos y dirigirnos cómo nosotros vivir y mantener esa libertad. Hay una norma que dice que si yo robo, le quito la vida a alguien, voy a perder la libertad. Pero esa norma en realidad lo que está haciendo es protegiéndome a mí de que yo pierda la libertad. No me está prohibiendo algo, me está protegiendo. Y así también la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor nos enseña algo que nosotros debemos hacer o algo que nosotros no debemos hacer, en realidad lo que está haciendo nos está protegiendo y nos está direccionando acerca de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene en la vida. Por eso es que es necesario que renovemos la actitud de nuestra mente. Si no, nos vamos a creer el cuento cuando ahí nos preguntan, porque viste que en la iglesia te prohíben hacer tal cosa. No, en la iglesia no me prohíben nada, en la iglesia me enseñan a vivir la vida de la mejor forma, para que me vaya bien en la vida. Porque si yo tomo como, bueno, en la iglesia te prohíben o el pastor te prohíbe, no va a pasar como la historia de aquel hermano que venía fumando y vio al pastor y se tragó el pucho. Porque claro, que no lo viera el pastor. Yo mismo lo he escuchado cuando por ahí llego a algún lugar y, ¿cómo vas a decir eso delante del pastor? Por favor. Si yo no estuviera, lo diría con tanta libertad. Y si es una mala palabra, ¿por qué la dice? Si el pastor no estuviera, el Señor no estaría igual. Entonces, el Señor está escuchando esa mala palabra, esa mala expresión que sale de mis labios. ¿Por qué me tengo que cuidar delante del pastor y no me cuido delante del Señor?
Si yo sé que una palabra es sucia, es corrompida y no conviene que yo la diga, entonces no la voy a decir, esté o no esté el pastor. Si yo sé que una acción es mala porque me destruye, me corrompe y no trae bendición para mi vida, entonces no la voy a hacer, me vean o no me vean. Porque en definitiva, si yo hago lo malo, aunque los demás me vean o no me vean, el mal me va a alcanzar igual. Porque lo que está mal aunque todos me vean y aunque nadie me vea. Lo que está mal está mal. Ahora, por eso es importante que nosotros renovemos la actitud de nuestra mente, para poder entender que lo que el Señor me enseña como conducta cristiana no son obligaciones, son privilegios, son bendiciones que Dios me está otorgando de vivir la vida cristiana, de vivir la vida de la mejor forma, que yo pueda obtener los mejores resultados. Porque ¿quién se beneficia de vivir la verdad? Dios no se beneficia, me beneficio yo. Si yo hago lo correcto, Dios no se beneficia. El que me beneficio soy yo, no Dios. Dios se agrada. Si yo hago lo incorrecto, Dios no se beneficia, se desagrada. Pero quien se termina beneficiando o perjudicando de hacer lo bueno o lo malo, somos nosotros. Entonces, si la palabra del Señor nos enseña lo que es bueno para nosotros, no se trata de una prohibición, se trata de que es un beneficio que el Señor me da y que yo tengo de poder vivir la vida cristiana, la vida como el Señor quiere. Entonces, el ser renovados en la actitud de nuestra mente tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender. Para eso es importante, porque si no, lo único que hago es, bueno, yo ahora estoy en Cristo, sería como cambiarme de ropa sin bañarme. Me saco el ropaje de la vieja naturaleza, me pongo el ropaje de la nueva naturaleza, dejo conductas que eran antes del mundo y adopto ahora conductas que son del cristianismo, pero la actitud de mi mente no ha cambiado. Y ojo, hermanos, que esto se da muchas veces. Simplemente es un cambio de conductas. Antes no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Antes hacía las cosas mal, ahora me parece que las estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque simplemente estoy adoptando un estilo de vida. Pero no se trata solamente de eso, se trata de renovar la actitud de nuestra mente. Y eso es lo que vamos a orar en esta noche. Vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos ayude a renovar la actitud